¿A quién? Fíjese, ya está con nosotros y a ver si habilita la cámara y el micrófono. Maribel Pinto, ella es analista de cambio climático de Mi Ambiente, precisamente para hablar del fenómeno de la niña y sus afectaciones. Maribel, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Maribel, la pregunta obligada cuando ya hoy es 30 de diciembre, ¿qué dicen las proyecciones que ustedes tienen? 2022 iniciará con fenómeno del niño, fenómeno de la niña, con ninguno de los dos. De hecho, estamos esperando ya la confirmación de la NOAA después de cinco meses consecutivos de presencia de lluvias. Ya la NOAA ya en esta semana deberá estar dando la declaración de que si arrancamos con niña, pero de hecho tiene un 95% de probabilidad de que en efecto vamos a tener niña este año también. Niña es que llega la temporada seca, pero llueve. Es así, ¿no? Exactamente. Niña es que durante el verano vamos a tener mucho más presencia de lluvia de lo planeado en todos nuestros planes. Más allá de la complicación para los que estamos en las áreas urbanas, de la lluvia y que tienes que tener paraguas y etcétera, ¿qué otro tipo de implicaciones tiene esto para, más allá del tema de la parte urbana, de la incomodidad en la parte urbana? Principalmente los cultivos. Todos los cultivos que se tienen que hacer durante el verano se van afectados, es decir, melón, sandía, pimentón, cebolla, van a verse muy afectados. Exceso de agua, entonces. Correcto. Porque recordemos que estos cultivos se cultivan en verano. Temporada seca es porque necesitan un periodo prolongado de ausencia de lluvia. Entonces, si todos los patrones se cambian, los cultivos se van a ver afectados. Y los agricultores que tienen que ver con esto, ¿tienen algún método, hay alguna fórmula que les ayude a paliar la situación? En verdad no, en verdad no. Recordemos que ahora últimamente, antes se hablaba mucho que la niña ocurría mucho menos que el fenómeno del niño, se intensificaba mucho menos, y ahora con todo lo que tenga que ver con el cambio climático, estamos viendo que no estamos preparados realmente, no tenemos un plan para poder adaptarnos a estos cambios repentinos que estamos viviendo. ¿Qué tema más dramático el que el ser humano o parte de la humanidad actual no quiera entender que el cambio climático es una realidad? Totalmente, totalmente. Antes lo veíamos como algo ajeno a nosotros, algo que pasaba en otros países. Lejanos, además. Algo que Panamá no le iba a tocar, nunca. Y ahora hemos visto que todo lo que hemos vivido, estamos viviendo, todo está conectado. Todo tiene un sentido y una conexión al cambio climático. La gente tiene que entender, licenciada, que más allá de todo lo que están haciendo los países, las potencias a nivel mundial, todo lo que se planteó allá en Glasgow, que entiendo usted también estuvo allá, o sea, no solamente se puede quedar allí, es verdad que a nivel de potencias y de países las cosas son más grandes, son macro, pero como ciudadanos de forma independiente podemos hacer muchas cosas. Es correcto, es dentro de nuestras propias acciones, empezando que nuestras acciones son lo que nos ha llevado a intensificar el cambio climático, empezando por esa parte. Entonces, dentro de nuestras acciones también está poder adaptarnos, poder responder y que disminuir estos impactos realmente. Ahora, en lo que ustedes han conocido ahí en el ministerio y con todas estas vinculaciones en organizaciones internacionales, ¿hay posibilidad de reversar esto? No, lo único es detener un poco los impactos, que era una de las metas planteadas dentro de la COP26, que lo que se llevó en Glasgow, era detener, mantener a margen el 1.5 de la temperatura del planeta. Ahora mismo los escenarios nos muestran que vamos a llegar a un 2.4 de aquí al 2050, cosa que no se tiene. Si ya estamos así y todavía no hemos llegado ni siquiera al 1.5, ahora en 2.4, imagínense cómo vamos a estar mucho peor. Entonces, lo que solamente quedan todas las naciones, incluida Panamá, es adaptarnos y reducir nuestras emisiones para que la temperatura no pase el límite que queremos llegar.
Pero esos compromisos se están cumpliendo por parte de los países, porque yo veo que sí, estuvieron allá, se comprometieron a hacer muchas cosas, pero yo no veo que realmente las están haciendo. ¿Será que no nos damos cuenta como ciudadanos comunes y corrientes? Lo que pasa es que las grandes naciones tienen un poco, lo ven de manera económica y es muy complicado para ellos poder poner una meta tan dura como es pararla completamente los impuestos al carbono. Entonces, es muy lento y es lo que se llamaba en Glasgow, y lo que tanto se peleaba de que los países, las grandes naciones, hicieran acciones concretas que pudieran parar las emisiones y parar el calentamiento global. Entonces, por lo menos para Panamá, nuestras emisiones, de hecho, somos un país carbono negativo, absorbemos mucho más de lo que emitimos, pero eso entonces realmente lo que vivimos son los impactos. Entonces, lo que nos queda es trabajar regionalmente para que todos los países tengamos el mismo enfoque. Hay que empezar a hacer muchas cosas, yo pienso que desde abajo hacia arriba. Obviamente desde arriba es más fácil que los que tienen el poder lo hagan, pero también empezando de abajo, así como por ejemplo con el tema de las escuelas, que los niños sepan qué hacer. De hecho, muchas de las veces los niños absorben y aprenden más rápido que los mismos adultos en temas como estos. Y lo hemos visto con la pandemia y el uso de las mascarillas. Totalmente. De hecho, dentro de la Dirección de Cambio Climático se tienen también iniciativas de trabajar con jóvenes. Se tiene lo del tema de las academias de jóvenes líderes para cambio climático, porque cada uno de nosotros es donde podemos llevar la voz y que todos más se monten en este barco de hacer el cambio, de cambiar nuestras acciones y transmitir la información a demás personas. Al final, no solamente es una sola persona que se va a ver afectada, somos todos de una u otra manera. Entonces, todos también tenemos que ser parte para hacer algo por el cambio climático, ¿no? Oiga, me he quedado pensando en eso que nos dijo al principio con el tema del fenómeno de la niña y que se van a ver afectadas las producciones de la gente que sembró melón, sandía, todos estos rubros que se cosechan en temporada seca o que requieren de un tiempo de temporada seca para poder cosecharlos de la forma adecuada. O sea, esa gente no tiene una opción para que antes que llegue el fenómeno de la niña puedan ver cómo salvan la mayoría de su cosecha o hay algo que se puede hacer. Claro que sí se puede hacer. Eso se llama cultivos resilientes y en efecto se está trabajando, el MIDA está trabajando mucho con el tema de semillas resilientes para que los cultivos no se vean tan afectados con estos cambios tan bruscos que ocurren. También dentro de la dirección, dentro de nuestro compromiso, las contribuciones nacionalmente determinadas, hay una actualización del Plan Nacional para el sector de agricultura. Ahí se incluyen medidas de adaptación para poder responder y no quedarnos con los brazos cruzados realmente. Es algo que el cambio climático va a continuar. Y realmente lo que hay que tomar las herramientas para poder, las herramientas, crearlas y pasárselas sobre todo a los agricultores, los que Claro. cultivan, porque son los principalmente que van a recibir los impactos del cambio climático. Entonces, dentro de estos planes, dentro de estas guías, lo que se pretende es darle las herramientas a ellos para evitar que las pérdidas no sean tan grandes o en efecto no hayan pérdida, que sería el escenario ideal. Ahora, ¿ustedes se acercan a ellos para decirles cómo hacerlo y que las pérdidas no sean tan grandes? ¿Cómo es? Es que ellos no saben. Hay que hacerlo desde antes de la formulación. No podemos solamente trabajar desde escritorio, porque son ellos los que están en campo, ellos saben lo que tienen su manera de cultivar hace cientos de años, de familia en familia en familia. Ellos son los que viven los impactos. Entonces, hay que hacer primero la descripción. Ahora mismo tenemos un Plan Nacional de Agricultura y esto hay que actualizarlo a las medidas nuevas que hay. Todos los años vamos a tener el fenómeno de la niña. No exactamente, son predicciones que el cambio climático nos ha enseñado de que no hay nada seguro. Hace un año, este año tuvimos niña, 2020, 2021 tuvimos niña. Ahora nuevamente vamos a tener niña. Entonces, como lo mencioné al inicio, esto va a depender mucho por los patrones de lluvia. Por ejemplo, la NOAA sí menciona que son 5 meses consecutivos de lluvia relacionados a la niña, ellos pueden declararlo. Pero si esto cambia, varía con el clima y es lo que realmente ocurre, es tan inseguro lo que está ocurriendo con el cambio climático, hay que ver durante el año cómo se comportan los patrones climáticos. Y después de la niña viene el niño. No se sabría decir.
Eso Pero habría que verlo. No es automático. no es automático, pero generalmente es lo que ocurre, ¿no? Primero viene la niña y después el niño, o no. El fenómeno, el ENSO, que es el fenómeno del niño del sistema del sur, tiene 3 fases: niña, niño y neutral. Según lo que se estima es que aproximadamente el 2022, si hay niña, entremos en junio en una fase neutral, que es como la etapa más normal y que no hay ningún comportamiento diferente. Ahora, como ya lo mencioné, la NOAA sigue tomando estos datos y analizándolos para saber cuáles son las proyecciones que vayan a ocurrir. No hay nada seguro dentro del estado del clima. Dentro de lo natural, lo único, en la ciencia, o sea, en la naturaleza no hay nada seguro realmente. Sí. O sea, que toda esta gente que hace planes y que para el verano, porque no llueve, o sea, eso ya ni siquiera es seguro. Tú no sabes, haces un plan para hacer algo al aire libre y resulta que te Y puede viene el caer aguacero. un jarrón. Exacto, tal cual, no hay nada seguro. Bueno, planeamos para carnavales una salida a la playa, pues, ¿y qué tal si los 4 días llueve? Ya es todo es Sería lo inseguro. mejor. Así no botan agua potable en Culecos. Sería lo mejor, ¿no? Que les caiga del cielo. El problema volvemos a los cultivos de las personas, ¿no? Claro, el tema de los productores que hacen una inversión importante y que cuando llegan estos fenómenos, la verdad que sí, pierden mucho. Tal cual. Bueno, el asunto es que ahora, como está diciendo nuestra invitada, ahora estamos pagando las consecuencias de no haber hecho lo que había que hacer en su momento. O de hacer cosas que no eran las correctas. Porque, por ejemplo, en medio de la pandemia, del momento crítico de la pandemia el año pasado, en 2020, las historias que nos contaban a través de medios de comunicación importantes eran que en China, como no habían emisiones de gases y no sé qué cosa, la situación había mejorado en los bosques, los pájaros salían incluso a la ciudad. Yo no sé si eso era real o no, pero por lo menos No, era lo que me presentaban. o sea, sí es real. O sea, y gracias a que durante la pandemia hubo se detuvo un poco las actividades a nivel mundial. Las emisiones también se detuvieron en gran cantidad. Esto también ayudó a que este año tampoco estuviéramos tan graves como se planeaba o como se tenía el escenario, ¿no? Entonces, si no se hubiera hecho fue una parte buena, por decirle entre comillas, del COVID, y es que eso nos dio como un break, y dio un break al planeta para poder recuperarse un poco, ¿no? Y que sería lo ideal que hacer una gran reducción drástica de las emisiones lo más pronto posible. Bueno, allí tienen ustedes lo que todo parece indicar, que es altamente probable que se avecina hacia el inicio del 2022, que no es otra cosa que el fenómeno de la niña. Oiga, con estos compromisos que adquirió Panamá en Glasgow y con los compromisos nuestros aquí como ciudadanos panameños todos, ¿tienen pensado qué se va a hacer con estas áreas de botaderos de basura? Por ejemplo, Cerro Patacón. Dentro de las contribuciones de Panamá, las CDN, mejor conocidas, hay uno de los compromisos relacionados a la economía circular. Y empezamos de acá, antes de la producción, para que no llegue a los vertederos, tratar de reducir lo más posible la cantidad de desechos que se produce por persona. Esto hay medidas que se van a incluir, que se tienen visualizadas a realizarse, ya se fueron presentadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, entonces hay que realizarlas en torno a la economía circular. Yo no veo que eso como que prospera aquí, porque la economía circular sería que nosotros podamos reciclar, ¿verdad? ¿Es eso? Es el uso eficiente de los recursos. Tratar de lo mínimo, no solamente reciclar, también reutilizar, va muy conectado a lo que es las 3R, que es lo que más las personas conocen, pero también viene desde antes, ¿no? De la misma producción en sí, de dónde vienen los recursos, de dónde se extraen, cómo se da el manejo final de este producto. Va muy relacionado a esto también los incentivos para que las personas también se puedan sentir parte de estas actividades, ¿no? Creo que hacen falta como, no sé, campañas.
más campañas para que la gente pueda hacerlo en casa. Ya es tarde, Flor, ya es tarde. ¿Cómo que es tarde? Yo no creo Ya que es sea tarde. tarde. Algo se puede hacer como, o sea, como ciudadanos cada uno de nosotros. Ya es tarde. Es que yo creo que tal cual como usted lo acaba de mencionar, yo creo que también como ciudadano común no debemos esperar a que las otras personas lo hagan por nosotros. Eso es parte también desde casa, por decirlo así. Fíjese que esa Pues, pregunta que le hace Flor a usted, aquí ni siquiera separamos los desechos de Por nuestras casas. eso. Ni siquiera Por es. eso, que esa es la mayor Es cantidad tarde. de basura. no, yo no creo que sea tarde tampoco, la verdad. Eh, pongo mi propio ejemplo, en casa de mi mamá, de mi madre, antes era todo junto, ya ellos saben que el plástico va a un lado, el Tetra Pak va en otro y la lata va en otro. Entonces, eso mismo chip se va a compartir. Pero Solamente tenemos que compartirle la información. La Maribel, recogen ¿pero de qué juntas, la sirve eso si tiran cuando toda en la el recoge basurero, va toda en el igual? camión igualita. O sea, lo No, ideal, porque se lleva a centro de reciclaje. bueno, pero no todo Ahí el mundo también. puede llevarla al centro de reciclaje. Lo ideal sería que te pasen recogiendo esa basura que has seleccionado para que no la metan junta en el Así camión es. que va a hacer ropa. No, tal cual. Y esas son acciones que hay que hacer desde más arriba, por decirlo así. Pero de hecho también hay campañas y también hay bastantes centros de reciclaje a nivel de las comunidades. Hay muchos más lugares, incluso este año, hay muchos más lugares donde se puede llevar el tema de reciclaje. Entonces, no creo que esté tarde, no creo que todo esté perdido, la verdad. Yo sí tengo una esperanza en que los ciudadanos están tomando una conciencia y se están montando en El Estado tiene que hacer más cosas. El Estado o el gobierno como tal tiene que promoverlo para que la gente entienda, así como ha promovido la vacunación, como ha promovido el uso de las mascarillas. O sea, tiene que promover ese tipo de actividades para que la gente termine de comprender que es necesario, porque si no nos vamos a morir todos. Aquí nos dice un oyente, los vertederos son la mayor fuente de metano que afecta la capa de ozono y en eso no hacen nada. Es por el tema de los desechos que son de origen orgánicos, son introducidos dentro de bolsas, se descomponen ahí, al momento que se rompe la bolsa, el metano sale a la atmósfera. En efecto, y era un tema también que durante la pandemia muchas personas empezaron a hacer lo que son el compost y a utilizar todos estos desechos orgánicos para el tema de los huertos, que es muy común, ¿no? No, Pero que todavía hay muchas personas que quedaron a partir de la pandemia cultivando sus propios alimentos. Yo, por ejemplo. Oiga, y los lixiviados que llegan a los ríos, al mar. Ese es un tema sí, full totalmente la cantidad y el tamaño de los vertederos, y que en efecto volvemos a lo mismo, es buscar la manera de trabajar de una economía circular, poder más llevar el manejo, enseñar a las personas dónde llevarlo, qué hacerlo, qué no hacer, Claro. para tratar de disminuir la cantidad de desechos que se producen aquí en Panamá, ¿no? Estamos mal. Yo creo que las medidas están siendo como tardías. Estamos lentos como ciudadanos y como gobierno. Como país. Correcto. 8:48. Le cual. agradezco a la licenciada Maribel Pinto que nos haya compartido esta información. Y no queda de otra bueno, la única palabra que cabe aquí es prepararse para lo que tal vez nos confirmen. Procurar hacer las cosas bien. Aunque el profesor diga que estamos tarde, para mí no estamos tarde. Siempre hay una ventana siempre hay tiempo. para poder corregir. Sí, hay una esperanza ahí de hacer un cambio y de trabajar. Pero como él es Grinch, ¿qué le puedo decir? Gracias, Maribel, que esté bien. Mucho gusto a la orden. Pase feliz año. Igual, gracias. 8:48 minutos.